celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La cátedra, la silla, el lugar de la enseñanza, es celebrar lo que Jesús ha querido. Lo que Jesús ha querido, y lo acabamos de escuchar en el Evangelio: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. En otro momento el Señor le dice: yo he orado para que tu fe no caiga. El Señor le dijo a él que Él es el que debe apacentar las ovejas y confirmar a los hermanos en la fe. Esto es lo que Jesús ha querido de Pedro, del Papa. Que nosotros queramos lo mismo. Ser ese hombre escogido por Dios para guiar a la iglesia. Ser ese hombre escogido por Dios para confirmar en la fe a los hermanos. El Papa Francisco es un Papa que nos ha hablado inmensamente de la misericordia de Dios. Es un Papa que nos ha hablado inmensamente sobre la acción del mal, del diablo, de Satanás. Casi que no ha habido Papa que haya hablado tanto del diablo como el Papa Francisco. Nos ha hablado del cuidado de la naturaleza, de la casa común. Son enseñanzas que Dios, que Jesús quiere que el Papa nos dé. Cada Papa marca una línea única en su ministerio, en su apostolado. Y eso que cada Papa marca es porque Dios lo ha querido. Es porque Dios lo ha querido. Insisto en eso porque hay muchas personas que no quieren lo que Dios quiere. Entonces, si Jesús ha querido que el Papa sea el primero, sea el que confirme la fe, otros dicen que no. Y se inventan toda clase de argumentos para decir que no. Entonces, que la infalibilidad del Papa, ¿en qué consiste la infalibilidad del Papa? Bien sabemos que la cátedra es el lugar, la silla, donde enseña el maestro de la iglesia, el Papa, la enseñanza del Papa. Cuando el Papa dice algo ex cátedra, o sea, por encima de esa enseñanza normal, entonces ya es un dogma. Entonces sí hay que creer en los dogmas, pero entonces en el resto de lo que dice el Papa, yo no creo, ni me importa y me vale. Tampoco. Entonces, porque el Papa no habla dogma de fe, entonces el resto de lo que dice el Papa, a mí no me importa absolutamente nada y me voy en contra y lo cuestiono y no lo obedezco a ver, estamos llenos de extremistas que nos quieren llevar a nosotros a esos extremos. Viven poniendo en ese Papa y en todos los papas cosas que nunca han dicho. Entonces, una vez más recordemos, cuando alguien dice, el Papa dijo tal cosa, ¿dónde y cuándo lo dijo? ¿Y dónde y cuándo lo dijo? Entonces miremos en la página del Vaticano, a ver si el Papa dijo y dónde lo dijo, y si dijo lo que están diciendo que dijo. Qué hermoso es conocer las enseñanzas de los papas. Como no las conocemos, entonces nos quedamos con los 3 renglones que dicen por los medios de comunicación o con las mentiras que dicen los que quieren acabar al Papa. Confirmar en la fe a sus hermanos. Y para eso se necesita la gracia de Dios y la oración.
Papa Francisco no se cansa de pedir que oremos por él, que oremos por él. Agradezcámosle al Señor, todos los papas, la enseñanza de cada uno de ellos. Desconocemos tanta riqueza que hay en la iglesia que los papas nos han dicho. Esa cátedra, ese magisterio, esa enseñanza, desconocemos tanto. Por ejemplo, el Papa Francisco sacó un documento, una encíclica sobre San José. Y en las últimas 4 catequesis, en las audiencias generales, nos volvió a hablar, a reafirmar, a completar esa enseñanza de San José. ¿Qué dice el Papa de San José, por ejemplo? No sabemos ni nos importa, pero lo atacamos. ¿Qué dice el Papa de la Virgen? ¿Qué dice el Papa de la Eucaristía? ¿Qué dice? Jesús, al decir: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, no son palabras ociosas, no son palabras que Jesús, antes de decirla a Pedro, le dijo a los demás: si quieren, hagan caso a lo que voy a decir. Pedro, venga para acá. ¿Tú eres Pedro? Ajá. Si Jesús hubiera dicho eso, bueno, entonces lo que diga Pedro, pues me parece, porque Jesús lo dijo. Pero Jesús dijo otra cosa: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El poder del infierno no la derrotará. Hoy, cuando dicen que el Papa es un demonio, que el Papa va a acabar la iglesia, que con este Papa se acabó todo, que la profecía, que no sé ¿qué dijo Jesús? El poder del infierno no la derrotará. ¿Y a quién se lo dijo? A Pedro. A Pedro. Entonces cualquiera sale a decir lo contrario que dice Jesús, que quiere Jesús, y lo seguimos y le copiamos. Y que el Espíritu Santo ilumine mucho al Papa, y que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros para conocer qué es el papado, para conocer lo que dice el Papa, para conocer el magisterio de la iglesia y disfrutar la riqueza que tenemos en la iglesia. Vivimos en una ignorancia completa en medio de tanta riqueza, tanta enseñanza que nos da la iglesia a través de los papas. Amar la iglesia es amar al Papa. Estar en la iglesia es reconocer al Papa. Renegar, desconocer al Papa es salirse de la iglesia. Porque Jesús quiso que el Papa estuviera en la iglesia, y Jesús quiso que el Papa tuviera las llaves. Y el que no quiere está por fuera lo que quiere Cristo, está por fuera de la iglesia. Entonces, el que haya o el que crea que el Papa no sirve para nada, o el anterior, o el anterior, o el anterior, o el anterior, es bueno que se confiese, porque se ha salido de la iglesia. Se ha salido de la iglesia, y eso es peor que no creer en el Papa. Que venga el Espíritu Santo y nos enseñe a ser iglesia. Amén.